Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este segundo martes de Pascua. Continuamos hoy, después de haber celebrado ayer la fiesta de San Marcos Evangelista, continuamos la lectura del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Recordemos ese encuentro y diálogo entre el Señor y Nicodemo, en el que hablan del nacer de nuevo, del nacer de lo alto. El Señor le dice a Nicodemo: el viento sopla donde quiere, oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que nace del Espíritu. El viento nos recuerda al Génesis. En la creación se habla del viento, de ese misterioso respiro de Dios que hace que todo exista y todo se mantenga. Nadie lo ve, pero toda la creación siente sus efectos. La relación, como vemos, es perfecta, pues de la misma manera actúa la palabra del Señor que escuchamos, pero no vemos, y sin embargo es palabra de vida. Y lo mismo sucede con la vida y con el amor. ¿Quién los ha visto? Nadie. Son un fenómeno que no hace ruido, que no se hace notar, pero que sí se siente. Es más, nos hace existir, nos da movimiento y comprensión a toda la realidad que vemos, nos llena de alegría. Nacer del Espíritu no es un fenómeno físico, no se ve, no obedece a cálculos ni operaciones matemáticas, físicas o químicas. Es un acontecimiento puramente espiritual, ajeno a los sentidos físicos, visto solo con los ojos de la fe y del corazón, pero que, de todos modos, da vida nueva, llena de energía, produce transformaciones, nos abre al amor del Padre del cielo y nos hace sus hijos. En este momento del diálogo nuevamente le asaltan las dudas a Nicodemo. ¿Cómo puede suceder eso? El Señor le responde: tú eres maestro de la ley, experto en las Escrituras, deberías saberlo, como también en el fondo nosotros deberíamos saberlo, o por lo menos presumirlo, saber que el Espíritu de Dios es el principio de todo, que el Espíritu fue anunciado muchas veces por los profetas, que su acción ha acompañado la historia del pueblo de Israel, que sus frutos han sido recibidos en muchos momentos, que nosotros mismos lo hemos experimentado en tantas circunstancias de nuestra existencia. La dificultad es que o lo olvidamos o no dejamos actuar al Espíritu y al amor que nos dona. Por eso nos sucede que conocemos la ley y nos esforzamos por cumplirla, y ante esto hay dos consecuencias. De un lado, el engreimiento y la soberbia, pues pensamos que por cumplir la ley somos mejores que el resto, y que incluso hasta Dios se convierte en un deudor nuestro por los esfuerzos hechos y los méritos alcanzados. Y del otro lado, la ley se convierte en una obligación imposible que pesa y que hacemos pesar sobre aquellos que supuestamente amamos. Eso explicaría, por ejemplo, cuando en la casa se hacen las cosas por cumplir o las imponemos a los demás. ¿Qué sucede? Reina el mal humor, la mala voluntad y el egoísmo, y termina absorbiendo todas nuestras energías y desencadenando un ambiente envenenado, hostil, desagradable. Necesitamos comprender que el amor lo conoce no quien se esfuerza hasta el sacrificio por amar, sino quien acepta ser amado, acepta sentirse amado. Cuando nos sentimos amados, el amor en nosotros fluye como una respuesta alegre, gozosa, e incluso las cosas que a los ojos de los demás son sacrificios, para quien ama no lo son. Por el contrario, se hacen con gusto y placer. Es un milagro que no tiene explicación racional. Solo lo entiende quien lo vive, y solo quien lo vive lo goza, y solo lo goza quien lo cree, quien lo acoge y lo acepta en su corazón. Sigue en el texto un monólogo luego del Señor, en el que afirma que Él habla de aquello que conoce y da testimonio de lo que ha visto, pues Él es el Hijo del Padre venido del cielo. Pero a pesar de ser los maestros de la ley especialistas en el conocimiento de la misma, y de saber que la ley y los profetas hablaban de estas cosas, no creen, de manera que mucho menos creen en el testimonio del Señor, simplemente porque con antelación han cerrado sus corazones a esa posibilidad. Es lo mismo que nos sucede. Recuerdo una historia del predicador que hablaba en su homilía de cómo había escuchado al Señor. Una persona al final se le acercó para decirle: ¿y cómo hace usted para escucharlo? A lo que el predicador le respondió con otra pregunta: ¿cómo hace usted para no escucharlo? Si todo nos habla de Él. Es así. Aquí recordemos las palabras del Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Se necesita entonces solo un poco de sensibilidad, de aquella sensibilidad que dé el amor para captarlo, sensibilidad que desafortunadamente el mundo ha perdido.
encerrado como siempre en el cientificismo, en el egoísmo avaro, en la indiferencia y ahora también en el odio. Finalmente el Señor hace un anuncio. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. La serpiente, nombrada desde los inicios de la creación, inoculó en Adán y Eva el veneno de la mentira y el engaño. Dios tiene envidia de ustedes y no quiere que sean como Él, cuando en realidad el proyecto del Señor es todo lo contrario. Él quiere que seamos como Él, que amemos como Él, que veamos las cosas con sus ojos, que participemos de su vida divina que es amor y que nos hace plenamente felices. Si ellos hubieran levantado su mirada hacia el Señor en lugar de huir y de esconderse, otra hubiese sido la historia. Cuando levantamos la mirada hacia Jesucristo crucificado y elevado en la cruz, vemos el poder del veneno que mata, que destruye, que desfigura, el engaño de siempre, una mentira que nos aleja, que no nos permite vivir el proyecto original, pues nos sentimos perseguidos y atemorizados, pero no amados. Pero, y aquí está la diferencia, si mantenemos fija la mirada, vemos la otra cara, aquella que el demonio no quiere que descubramos. Vemos al Cordero de Dios que asume nuestro mal, que fue hasta las últimas consecuencias por nosotros, que siendo inocente se hizo maldición y pecado, solo para mostrarnos cuánto nos ama y hasta dónde está dispuesto a ir para transmitirnos su amor que no puede ser puesto en duda, cuando está allí en la cruz crucificado. Esta es la única verdad, aquella que la serpiente también por todos los modos no quiere que sepamos, y que una vez que la sabemos, siempre encontrará la manera de distorsionarla, de destruirla, de exterminarla de nuestros corazones. Demos gracias al Señor. Ojalá podamos ahí levantar nuestra mirada hacia el crucificado y descubrir ese amor inmenso, infinito por nosotros. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.